de la libre e independiente investigación de la verdad. ¿Qué quiere decir? Bueno, este tema lo desarrollan de muchas maneras, ¿no? Yo siempre trato de buscar los enfoques que generalmente no se hacen en las charlas normalmente, ¿no? Vamos a ver, ¿qué quiere decir esta frase de tal palo, tal astilla? ¿Qué significa? Bueno, para mí significa que así como es tu papá, así eres tú, ¿no? Cabal. Ajá. Entonces, tú naces en un país judío, entonces lo más lógico que eres un judío. Lo mismo sucede con los musulmanes, ¿no? El hijo de un musulmán y el 99% es un musulmán. O el hijo de un cristiano, pues es cristiano. Pero eso no es lo gracioso. Lo gracioso es que para cada uno de ellos, el fundador de su religión, de su fe, la figura central de su fe, es el único, el último, el más supremo, el más sublime de todos los mensajeros de Dios, ¿correcto? Y que su religión, su sistema religioso debe prevalecer en algunos casos por toda la eternidad, ¿no? Por sobre los demás sistemas religiosos. Y su libro consideran que es el libro más importante y es eterno. Es decir, que ya muchos creen que ya Dios no va a mandar otro libro para guiar a la humanidad. Y que todo el universo gira alrededor de esa religión, de esa iglesia, de ese credo, de esa creencia. Pero ¿quién de ellos tiene la razón? O sea, la ciencia de la lógica nos dice que personas que hablan cosas contradictorias, cosas opuestas, no pueden tener la razón todas. Si acaso uno de ellos puede tener la razón, no desde mi punto de vista, sino desde el punto de vista de la lógica, de la ciencia. Es posible que dos sistemas tengan la razón. Es posible que, por ejemplo, Jesús sea la suprema manifestación de Dios, pero que Mahoma también. Es posible que la Biblia es el libro madre, pero el Corán también. O que la Torá sea el único libro válido, o que el Corán sea el único libro válido, o que la Biblia sea el único libro válido para la humanidad. O sea, todos los demás no sirven. Hay forma de que cada uno de ellos sea el libro válido. Y si les digo que hay una manera, me creen. Y si les digo que hay una forma, ¿qué dicen? ¿Hay una forma o no? De que el Corán sea el libro más importante, pero la Torá también. En la ciencia no se acepta eso, ¿no? O es esto o es aquello. Vamos a ver unos ejemplos, tal vez para entender un poquito más. Hubo un niño que nació hace, no sé, quizás 100 años, y seguramente que ustedes lo conocen, solo que como sale ahí la foto del niño, quizás no se ubican quién es. Ese niño no es que haya dicho esta frase, no lo dijo. Pero yo asumí que como que lo hubiera dicho, ¿no? Como que ese niño dijo,
yo cuando sea grande voy a ser el mejor cantante popular masculino del siglo XX por el impacto de mis canciones y de mi voz, por mi calidad vocal, por la capacidad de interpretar y por el legado que voy a dejar. Voy a ser el mejor cantante del siglo XX. Pero este muchacho también dijo exactamente lo mismo. Yo voy a ser el mejor cantante popular masculino del siglo XX. Por el impacto de mis canciones, de mi música, por la calidad de mi voz, por mi capacidad de interpretación y por el legado que voy a dejar. Ahora yo me pregunto, ambos dijeron exactamente lo mismo. En realidad ellos no lo dijeron, a esa edad no lo dijeron, pero yo se lo atribuí. Entonces, ahora, ¿cuál de ellos dos, si es que lo hubieran dicho, tiene la razón? Solo uno podría decir la razón, pues, porque los dos no pueden ser el mejor cantante del siglo XX. O se puede. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se puede o no? Creo que no, o uno o el otro, ¿no? Pero hay una manera para que los dos tengan la razón. ¿Cuál es? Ya se lo voy a poner. No les voy a hacer... Que sea en diferente época. ¿Sí? Que sea en diferente época. No escuché bien. ¿Que sean qué? Que sea en diferente época. No. Se refiere al siglo XX. El mejor cantante popular. Que tengan talento y que le guste a las personas. Mire, cuando ya les ponga la siguiente imagen, se van a dar cuenta por qué. El señor se llama Frank Sinatra. Yo no sé si para ustedes fue o no fue el mejor cantante del siglo XX. No importa, pero supongamos que sí. Las dos fotos que les acabo de mostrar son Frank Sinatra en diferentes edades. ¿Correcto? Las otras dos imágenes son de él, son él mismo, en diferentes épocas. Esas tres personas son Frank Sinatra, de niño, de adolescente y de adulto. Solo que de niño, yo sé que el niño no dijo eso, ¿no? Pero yo se lo atribuí, como que hubiera dicho, ¿no? Entonces el niño estaba dando una promesa y el adolescente estaba dando una promesa y el adulto está cumpliendo la promesa. Entonces cuando vino Sinatra adulto, dijo, soy yo. ¿Cuál de los tres tiene la razón? Los tres tienen la razón, pero la única manera de que los tres tengan la razón es que sean la misma persona, pero en diferentes etapas de su vida. Porque en dos ocasiones dijeron, voy a ser, yo seré. Ya de adulto dijo, soy. ¿No? De la misma manera, si la Torá dice que es el libro madre y el Corán también dice que es el libro madre, ¿acaso la Torá y el Corán son libros diferentes? No, no lo son. La Torá, el Corán, la Biblia
el Kitab Aqdas, que es de Baha'u'llah, son el mismo libro, del mismo Dios, pero el libro ha crecido. Así como Frank Sinatra aparece en 3 etapas: promesa, promesa, cumplimiento, ¿no? Niño, adolescente, adulto. De la misma manera aparece la fe judía como la niñez, el Islam como adolescencia y la fe Bahá'í como adultez de la humanidad. La fe de Dios es una sola. No es que, así como Frank Sinatra, es Frank Sinatra, de chiquito, de adolescente o de grande, ¿no? Es Frank Sinatra, no es otro. Si de niño dice, yo voy a ser cantante, de adolescente dice, voy a ser cantante, de joven dice, voy a ser cantante, y de adulto dice, ya soy, ¿no? Entonces, así, de la misma manera, la fe budista, judía, hindú, cristiana, Mahoma, todos dieron promesa, promesa, promesa. Ahora viene Baha'u'llah, dice, vaya, yo soy el cantante, no el del que hablaban. Porque la fe de Dios no son diferentes religiones. Desde el punto de vista de Dios, no hay 40,000, 80,000, 90,000 religiones. No lo hay. Hay una sola religión. Entonces, cuando es una sola religión, cualquiera de ellos en su momento pudo haber dicho, yo soy el más importante, y sí, está hablando de la fe de Dios, que es el más importante. No hay competencia entre Jesús, Moisés, Mahoma, ¿verdad? Es la misma cosa. Todos están profesando la misma fe. Entonces, cada uno cuando dice que esta fe es importante, es el libro madre, está hablando del libro de Dios, que es el mismo que va creciendo, creciendo, creciendo. En una etapa de su desarrollo, el libro de Dios se llama Torah, en otra etapa se llama Biblia, en otra etapa se llama Corán, pero no es otro libro, es el mismo libro, es el mismo, es como que son tomos de una enciclopedia, ¿no? Pero es una sola cosa, no es que son diferentes libros. Entonces, si cada uno de ellos dice, yo soy el más importante, está hablando de todos ellos. Entonces, vamos a ver. Aquí en esta imagen, en esta ilustración, a la izquierda ustedes están viendo un sistema encabezado por Dios, ¿no? Sistema de Dios, sistema fe de Dios. La única fe de Dios, solo hay una fe, no hay 40,000 fees, no existe. Eso solo existe. Ya vamos a estudiar dónde es que existen esas 90,000 diferencias. Pero la fe de Dios es una sola. O sea, no tiene sentido que si tenemos un solo Dios, mande 90,000 religiones. ¿Con qué propósito? ¿Para poner a su gente a pelear uno en contra de otro? No puede ser, no tiene sentido. Entonces la fe de Dios es una y única. Y es la mejor. Cualquiera de ellos que diga mi fe es la mejor, pues está hablando de la fe de Dios y tiene mucho sentido, ¿no? Tiene toda la razón. Mi fe es la más sublime. Yo soy el más sublime. Yo soy la manifestación suprema. Yo soy Moisés, soy Buda, soy Mahoma. Todos ellos son la misma cosa. Todos pertenecen a ese sistema divino. No hay mejor o peor. Pero si uno dice, yo soy el mejor, está hablando de todo. No está hablando de él en contra de Moisés.
Está hablando de él, que a la vez es Moisés, a la vez es Mahoma. Ahora, a la derecha aparecen las sectas, los grupos, las iglesias, que son instituciones fundadas por hombres. No representan a Dios. Y ninguno es mejor que otro. Todos están mal. Porque son la forma humana de administrar la fe. Pero no es la fe. Solo que en esta época de madurez humana, la fe Bahá'í no ha caído en iglesias y sectas. Gracias a las medidas que tomó Baha'u'lláh al nombrar a su hijo Abdul Bahá como el centro de su alianza, nombró como intérprete de sus enseñanzas, después vino Shoghi Effendi y después tenemos una administración que ellos mismos diseñaron cómo iba a ser elegidos sus miembros y que de qué manera iban a llevar adelante las riendas de la fe Bahá'í. Entonces no ha caído en esos errores de convertirse en sectas y separarse del verdadero camino de Dios. Entonces, en la fe Bahá'í, yo creo que Abdul Bahá dijo algo así. Leí en una cita de Abdul Bahá, pero no he podido averiguar de dónde es. Dice algo así más o menos, que los orígenes de todas las grandes religiones fueron puros. Ustedes pueden ver ahorita, religión es casi que el sinónimo de negocio, dinero, materialismo, no política. Pero Abdul Bahá dice, los orígenes de todas las religiones, grandes religiones, es decir, judaísmo, cristianismo, el islam, la fe Bahá'í, budismo, hinduismo, zoroastrismo, etcétera, ¿no? Todos fueron puros, pero el clero, los jefes religiosos, los sacerdotes, se apoderaron de las mentes humanas y las llenaron con dogmas y supersticiones, por lo que la religión gradualmente se ha corrompido. Repito, todas las religiones nacen puras y son la misma fe de Dios. Pero los clérigos, los sacerdotes, los jefes religiosos, como los llamen en cada religión, son los que se adueñaron, secuestraron la religión dentro de las cuatro paredes de una cosa que llamaron iglesia o secta o grupo. Se apoderaron de las mentes y les hicieron creer en dogmas y supersticiones que ellos han creado. Entonces la religión se corrompió. Se corrompió quiere decir que ya no es la religión que originalmente vino. Es otra cosa, ¿no? Entonces, cuando alguien quiera hacer algún comentario, pues hágalo con toda libertad. Entonces, los principios de Baha'u'lláh, muchos de los principios de Baha'u'lláh nos despiertan la conciencia de que todos estos sistemas religiosos originalmente, no tal como ustedes lo están viendo en el mercado. Perdón, dije en el mercado tal vez un poco sarcásticamente,
tal como ustedes están viendo esas religiones, no, sino que originalmente son etapas de la misma fe de Dios. Originalmente son etapas de la misma fe de Dios. Los principios que da Baha'u'lláh hacen ver esta realidad. Y son importantes, es importante tenerlos en cuenta cuando discutimos este tema. Por ejemplo, estos tres principios básicos de Baha'u'lláh. Dios es uno y es único. No solamente es uno, es único. O sea, Dios es una sola cosa, no lo puedes dividir en tres partes, ¿no? Pero también es único, quiere decir que solo es este, no hay otro que se le pueda comparar. Entonces, Dios es uno y único. Eso no se discute. No se discute. Hoy en día no se discute. La humanidad es una sola raza. Tampoco se discute. Hace algún tiempo la humanidad creía que las razas eran divisiones entre los seres humanos, pero hoy yo le pregunté a la inteligencia artificial, ¿no? Le dije, ¿qué hay sobre las razas? Me dijo, esa es una falacia, ¿no? Es decir, no existen las razas. La humanidad es una sola raza. Eso lo dijo Baha'u'lláh, ¿no? La raza humana. La humanidad es una sola raza. Y la ciencia lo ha demostrado. Pero hay un principio que dice ahí, en el que hay mucha controversia y rivalidad, que no lo han logrado asimilar. O sea, la unidad de Dios, cualquiera te va a decir, ah, sí, Dios es uno. Tú dices, la humanidad es una sola, pues la mayoría te van a decir sí, pero la religión de Dios es una sola, pues hasta te pueden matarse. ¿No? Es como algo así, ¿no? Como me disculpan que compare la religión como una novia que tiene 2 o 4, 5, 90 pretendientes, ¿no? Es decir, como una novia que hay varios que la pretenden. No, la gente no se pone de acuerdo en una fe común, en una única forma de definir la fe de Dios. Se ha hecho un negocio. Y por eso, tanta competencia, ¿no? Porque si la fe de Dios hoy no es fe de Dios, sino es una religión, una secta, una iglesia, entonces, y esa iglesia, esa secta, se ha convertido en un jugoso negocio, en una herramienta para manipular a la gente. Y por eso es que no se ponen de acuerdo, porque es controversial. Baha'u'lláh dice que no existen 100,000 religiones. Hay una sola. Y se revela en forma progresiva, ¿no? Entonces, esos eran unos principios. Aquí hay otros principios de Baha'u'lláh. Por ejemplo, que la religión de Dios debe ser la cosa más lógica y razonable. ¿Por qué no lo va a hacer? Si no, ¿qué ventaja tiene la fe de Dios sobre la brujería, por ejemplo, o sobre la superstición? Tiene que ser más razonable, ¿no? Solo los seres humanos podemos tener fe, los animales no. Adelante. Bueno, repito.
Entonces, la religión de Dios, por ley, porque es de Dios, no es una cosa inventada por una persona ignorante, es la fe de Dios. Entonces tiene que ser la cosa más lógica, más razonable, más científica del mundo, porque las verdades de la fe son emitidas por Dios. Si no fuera así, entonces, ¿qué diferencia hay entre religión y brujería, superstición o charlatanería? Solo los humanos podemos tener fe en Dios, reconocer la existencia de Dios. Los perros no pueden, hagan lo que hagan. Entonces la religión es algo para seres inteligentes como nosotros. Bueno, siempre que usemos nuestra inteligencia. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos inteligencia abstracta y los animales no lo tienen? Entonces, si mi fe es ilógica, ¿cuál es la diferencia entre mi fe y en lo que creen las vacas? Adelante. Humberto. Gracias, Kurosh. Hay un libro muy interesante de Merafkani, el libro El esplendor del día prometido, que en la parte introductoria él menciona algunas características que deben tener todas las religiones y de hecho la tienen. Todas coinciden, por ejemplo, en que todas las religiones creen en un ser supremo. Puede diferir en cómo se llama, ¿no? Y qué peculiaridades tiene, ¿no? Y cosas secundarias, pero creen necesariamente en un Dios supremo. Incluso las religiones que han sido, que aceptaban la existencia de varios dioses, por sobre ellos tenían uno que era principal. Merafkani también menciona que todas las religiones tienen la creencia en la vida después de la muerte. Algunas pueden, como la cristiana, creer en que el alma, el alma se va o viaja a ciertos lugares o que regresa a la vida en reencarnación, no importa, pero eso ya es una forma de inmortalidad del alma. Y otras cuestiones que hacen igualitarias a todas las religiones, que tienen principios morales. No pueden variar en algunos puntos, pero la obligación de hacer el bien, de evitar el mal, de ayudarse mutuamente, son bases morales que son compartidas por todas las religiones. Y la última que él menciona es la creencia en Dios, en el día final o en el juicio final, presentada de diferentes maneras, ¿no? Cómo se va a terminar el mundo, cómo los malos van a ser castigados y los buenos van a ser premiados. Es una cuestión que hace que se comparten todas las grandes religiones, incluso aquellos movimientos espirituales que no son necesariamente religiones, sino que son consecuencias de alguna religión en particular o algunas ideas primitivas de culturas andinas o africanas o no, que no tenían una religión completa, incluso hasta ellos creen en un ser superior, creen en la inmortalidad del alma y creen en que al final de los tiempos algo bueno y grandioso va a pasar para ellos y la humanidad entera, ¿no? Entonces, en ese sentido, todas las religiones son una y la misma, ¿no? Y también otra quinta que él no lo menciona, pero lo mencionó el doctor Aguilar en un bajaya que murió hace muchos años, es que todas las religiones tienen un libro sagrado, sea pequeño o grande o fantasioso, tienen un libro sagrado, ¿no? A quienes le rinden tributo y lo tienen en gran estima. Ya, gracias. Gracias, Humberto. Siempre interesante. Bueno, la religión, por ejemplo, otro principio, ¿no? La religión, ¿quién creó la religión? Dios. ¿Y quién creó las propiedades científicas de los elementos? O sea, ¿quién es el creador de la ciencia y el creador de la religión? Es el mismo ser, es Dios.
Entonces, ¿por qué va a crear la ciencia con unas reglas y la religión con otras que lo contradicen? Sería algo estúpido, ¿no? Pensar que esas dos cosas tan perfectas, creadas por un ser tan perfecto como Dios, se contradigan entre sí. Pero ¿cuál es el problema? Que de repente la religión dice algo y en un determinado momento, entonces la gente forma en su mente algún criterio acerca de la realidad de las cosas. Pero después sucede que la ciencia comienza a progresar y los jefes religiosos permanecen ignorantes en el pasado. Entonces eso es lo que no concuerda, ¿no? El avance de la ciencia en el siglo XXI comparado con gente que se ha quedado en el año 3000 antes de Cristo, ¿no? Entonces, cuando sucede esto, es que la ciencia y la religión aparentan estar contradiciéndose, ¿no? Y otra cosa es que la religión viene a unir. O sea, Dios no ha mandado tantas religiones, no. Dios ha mandado una sola religión en sus diferentes épocas. Pero supongamos que fueran 40,000 religiones. ¿Ustedes creen que Dios va a mandar 40,000 religiones para que sus siervos se odien y peleen entre sí? No tiene sentido. Entonces, ¿quién ha creado esas religiones? Los intereses políticos mezquinos, materialistas de los jefes de religión, porque ellos son los que quieren prevalecer por sobre el otro pastor de la otra cuadra. Quieren tener más adeptos, más ingresos, qué sé yo, Dios los va a juzgar, ¿no? Pero la religión de Dios no viene para poner a pelear a la gente, ¿no? Viene a unir. La palabra religión también yo creo que viene de un término que es religar o religare, algo así que quiere decir unir, ¿no? Ligar, unir. El propósito de la religión es que la gente viva en paz y armonía. Ok. Ahora, viendo todo esto como un preámbulo, vamos a ir acercándonos al tema de esta noche, ¿no? Que es la libre e independiente investigación de la verdad. Ojo, ojo. Una cosa es investigación de la verdad, ¿correcto? Otra cosa es que tu investigación sea libre e independiente. No es lo mismo que investigues solo por investigar o que lo hagas libre e independiente. Ya vamos a analizar qué significa cada uno de estos términos, ¿no? Ahora, todas las religiones esperan a alguien. Bueno, al menos los judíos esperan a un Mesías. Los cristianos, regreso a Cristo. Los musulmanes también tienen sus prometidos. Los zoroastrianos, todas las religiones tienen un prometido, alguien que dicen que va a venir. En algunos casos, como el Mesías de los judíos, ya vino hace 2000 años y no lo reconocieron, ¿correcto? Casi siempre es así, viene y nadie lo reconoce. Da tiempo para que lo reconozcan. Entonces, vamos a ver. La conclusión es esto, ¿no? Que cuando viene el verdadero, o sea, otros farsantes pueden venir y engañar a la gente. Y como logran engañar, como su propósito es engañar, tal vez tienen éxito, ¿no? Y sacan jugosas ganancias engañando a la gente. Pero cuando viene el verdadero prometido, Mesías o como lo quieran llamar, pues la gente viene y lo asesina, lo tortura y después se lavan la mano y no investigan.
no investigan la causa, solo lo matan y siguen en su camino de la ignorancia. Es como cuando el lobo condena al pastor, al ovejero. Hay una costumbre que existe entre los feligreses de las diferentes iglesias. Por ejemplo, nosotros los bahá'ís vamos a tener unas clases espirituales para los niños en una comunidad aquí cerca. Se llama Comunidad La Cruz. Tenemos una muy buena amistad con la junta directiva de esa comunidad y nos aprecian en realidad bastante. Y nosotros no estamos condicionando que vamos a ir a dar clases espirituales para los niños ahí con tal de que ellos se conviertan en bahá'ís. No, no estamos haciendo eso. Sabemos que esos niños son hijos de católicos, hijos de evangélicos, hijos de delincuentes, ¿no? Hay de todo. Pero eso no nos importa. Nosotros vamos desinteresadamente a dar esas clases. Pero de repente viene alguien de otra iglesia, religión, y los desanima, nos juzga, nos tilda de herejes, satánicos, no sé qué les dirá, ¿no? Y trata de hacer la mala publicidad para boicotear nuestras clases de niños. Es decir, en lugar de promover que la gente investigue y venga a ver en realidad qué es la fe bahá'í y ver si es algo verdadero, es una farsa, qué es. En lugar de eso, simplemente le cierran el camino y tratan de boicotear. Adelante. Hola, Kurosh, ¿cómo estás? Bien, Badí, adelante. Quiero compartir una anécdota sobre eso que tú estás contando. Un poco chistoso, más o menos, voy a hacerlo rápido. Hace años, ya casi 15 años, con otro amigo Bahá'í íbamos a dar el libro 1 a unas señoras, a 3 señoras. Y entonces ya habíamos avanzado algunas secciones del libro 1 y un día fuimos con este amigo Rigoberto y ya nos recibieron todo, pero estaban bien serias. Y las señoras siempre eran amables y alegres, pero estaban bastante serias esa vez y nos parecía raro a ambos. Y llegamos a preguntar qué pasaba, por qué parecían que estaban como, tal vez estaban un poco aburridas o algo. Y ya se miraban entre ellas y nos contaron lo que había pasado. Y resulta que porque ellas eran parientes entre sí, sí, todas eran hermanas, claro, eran hermanas. Y resulta que un tío de ellas, ella nos contaron que un tío de ellas les había dicho algo sobre nosotros los Bahá'í. Dice que nosotros hacíamos nuestras reuniones, ¿ya? Hacíamos sacrificios de animales y que nos bañábamos con la sangre de los animales y hacíamos orgías en las reuniones bahá'ís. Ahora, una de ellas mencionó, dijo, es que mi tío es cristiano y él nos ha estado advirtiendo. Ya básicamente yo fui hilando ya en mi mente las cosas, dije, a ver, el único tío que yo conozco de ellas es uno que vive algunas cuadras más abajo, ¿ya? Y que es evangélico. Así que dije, debe ser, muy probablemente se refieran a ese tío. Ya. Bueno, Rigoberto y yo les explicamos,
¿no? Y le dije, mira, yo le dije, miren, yo toda mi vida he sido Bahá'í. He nacido en una familia Bahá'í. Nunca he visto ni oído nada de lo que usted me está diciendo. O sea, es decir, y yo, para tratar de no ser confrontacional, dije, tal vez la persona que les habló está muy mal informada. Yo estoy seguro que él no ha visto nada de eso. Y alguien tal vez de mala fe se lo ha contado a él así. ¿Ya? Y bueno, ya su actitud ya, bueno, mejoró y seguimos avanzando. Hicimos hasta el libro 2 con ellas. O sea, terminamos el libro 1, hicimos el libro 2 también. Y bueno, siempre les vemos por ahí, porque ya se comprometieron, tuvieron sus asuntos por ahí, pero sí, nos hemos llevado bien con ellas. La cuestión es esto, que yo, también yo tengo parientes que están en otra rama del protestantismo, y una cosa que yo he observado que ellos tienen esta idea: no está mal calumniar a alguien que puede extraviar a un pariente o un ser querido. Para ellos está bien calumniar a alguien, porque ellos me parece que lo razonan de esta forma, porque tengo parientes protestantes, es decir, esta persona ya es un instrumento del diablo, ya es una persona sin honor, entonces no se hace ningún daño mintiendo y, digamos, desfigurando la imagen de esta persona, si con eso se consigue proteger el alma de alguien a quien yo estimo y aprecio. No está mal. Dios lo entenderá y me va a perdonar. Como el fin justifica los medios. Algo así, ¿no? Bueno, gracias, Buddy. Interesante, ¿no? Esto sucede. Ahora, tú eres un cristiano normal, promedio. O sea, no eres un sacerdote, ni pastor, ni fundador de ninguna iglesia, simplemente un cristiano, un judío, un musulmán. Hablemos del cristiano porque aquí la mayoría son cristianos. Cuando vienen y por una mentira de ese tipo te alejan de la investigación, de la verdad, de la fe Bahá'í, ¿sobre quién cae la responsabilidad de decidir investigar o decidir no investigar? Es tu responsabilidad. O es la responsabilidad del pastor o del jefe o del qué sé yo, molá. ¿De quién es la responsabilidad? Yo aquí estoy presentándote la fe de Baha'u'lláh, viene como solución para los males del mundo, viene como cumplimiento de las promesas del pasado, viene esto y esto. Pero tú decides no escuchar porque un pastor te dijo que estos son satánicos. Simplemente no investigas, no ejerces esa potestad que Dios te ha dado y como un borrego te pones en manos de otra persona. Obviamente en el pasado, la mayoría de la gente no sabía leer y escribir y tal vez no entendía 100% los preceptos de la religión. Entonces surgieron, aunque yo no he sabido que Jesús haya instituido el sacerdocio o que Mahoma haya instituido el sacerdocio, no he sabido de eso, ¿no? O sea, los sacerdotes aparecieron solos. Pero bueno, la gente común y corriente le costaba, no podía ni leer ni escribir, mucho menos iba a entender los
conceptos complejos. Pero entonces había unas personas que estudiaban, trataban de entender y se lo explicaban a los demás feligreses. Ahora, bien o mal, eso existió. Y en más de alguna ocasión eso funcionó a favor, ¿no? Pero hoy en día estamos en el siglo XXI. Estamos en el siglo de inteligencia artificial. Estamos en la era de la comunicación. Que en el Concorde, yo me acuerdo, como en 3 horas y media venía de Londres a Nueva York. Es decir, una cosa tremenda en comparación con las épocas pasadas. Pregunto, ¿de quién es la responsabilidad de investigar la fe Bahá'í o no investigarlo porque el fulano me está diciendo que estos son satánicos? Cada vez que vamos a abrir una clase o una actividad Bahá'í en alguna parte, nosotros desinteresadamente no les estamos diciendo, miren señores, háganse Bahá'ís para que les demos la clase. No, el servicio es gratis y hasta el refrigerio lo llevamos nosotros. Pero viene el otro y pone el catequesis a la hora de la clase para boicotear la clase. O les dice, miren, tengan cuidado. Lo mismo dijeron de Jesús, tengan cuidado porque son satánicos, ¿no? Y al final no era satánico, era el Hijo de Dios, ¿no? Entonces, sobre los hombros de quién cae este principio que les estoy poniendo aquí. Fíjense bien. Investigación, 1. Libre, 2. E independiente, 3, de la verdad. Es decir, el principio que trae Baha'u'lláh no es solamente investigar la verdad, sino tienes que investigar la verdad, pero de manera libre e independiente. 1. Solo investigar. Investigar en sí es algo que la mayoría de la gente no hace. Los amigos que están participando en esta reunión, en verdad es lo que están haciendo. Están investigando sobre la fe Bahá'í para decidir en su mente si lo que aquí se dice es lógico o es ilógico. Imagínense que ustedes hubieran ido a preguntar a un pastor, a un sacerdote, miren, ¿qué opina de la fe Bahá'í? ¿Voy o no voy a sus reuniones? Le va a decir que no. Pero ¿quién tiene que decidir? Entonces hay mucha gente que simplemente cree que las cosas están dadas así, y así están bien, y así están correctas, y así deben ser para siempre. No hay necesidad de buscar nada. Cuando tú crees que ya lo tienes. Entonces, el simple hecho de investigar, sea libre o no sea libre, hay algo que mucha gente no hace. Mucha gente ni siquiera entra a una reunión para escuchar sobre una novedad que te está dando la fe Bahá'í. Simplemente no entra. Punto 1. Entonces, el investigar es algo que mucha gente no hace y debe hacer, porque si no, ¿cómo vas a conocer la verdad? ¿Ustedes creen que Einstein solo se levantó y ya sabía todo? Porque investigó, estudió. ¿Cómo es posible que tú todo lo sepas y que nunca investigues, nunca averigües nada? Entonces, ¿cómo es que sabes tanto? Solo porque eres tú, sabes tanto, no puede ser, ¿no? Ese es el punto 1. Punto 2. A veces, digamos que pasaste la barrera de la investigación. O sea, decidiste sí investigar.
decides hacerlo. Vaya, investiguemos. Pero, digamos que entras a una reunión o lees un libro de los Bahá'ís, sí, decides investigar. Pero en tu mente hay ideas preconcebidas. O sea, cuando vienes aquí, ya tienes una cosa en tu mente en la que firmemente crees y que para ti esa verdad es inamovible. Entonces, ¿para qué vienes aquí? Pues, si tu mente no es libre, tu investigación debe ser libre. Tienes que investigar libremente. Y esos preceptos que tú tienes tallado en tu cerebro, en tu mente, antes de venir, y durante las 2 horas y después los sigues teniendo ahí, no te permiten investigar libremente. Entonces quizás solo estás investigando para cultura general, ¿no? Para que si alguien te pregunte, ¿qué dicen los Bahá'ís? Ah, dicen esto, esto y esto, pero no estás investigando con libertad. En ocasiones las tradiciones en las que crees ciegan te nublan los ojos, ¿no? A veces crees que debes imitar ciegamente a tu papá, ¿no? A tu hermano mayor, o a tu jefe religioso, o a tus antepasados. O sea, tú dices, no, aquí toda la vida hemos sido de tal fe y vamos a seguir siendo de tal fe. No me vengan con cosas nuevas. Entonces no estás libre. Hay algo que te ata y no te permite. No estás investigando libremente. Y en algunos casos, ese algo que no te permite investigar libremente es superstición. O sea, la superstición en ocasiones nos aleja de la libre investigación de la verdad. Entonces, la investigación no solamente debe existir, sino también debe ser libre. O sea, no debes tener ninguna presión en tu mente, ninguna idea preconcebida. O sea, yo voy a investigar quién es el asesino, pero el asesino es fulano de tal. Una vez sucedió, yo vi un programa en Discovery que violaron y mataron a una muchacha. Y alguien, un testigo, dijo, el violador tenía un carro negro. Y un hombre pobrecito, que por mala suerte tenía un carro negro, estaba comiendo con su novia en un restaurante. Lo fueron a agarrar. Bueno, hasta ahí está bien, porque pudieron haber investigado y liberarlo, porque no era él, pues. Y estaba cenando con la novia con quien se iba a casar. Pero los policías no investigaron. De una sola vez, algo causó que en su mente creyeran que este señor es el asesino. Nadie los sacó de ahí. Llevaron el caso a la corte y hasta el último momento defendieron la tesis de que este era el violador, el asesino. Y lo metieron a la cárcel. Perdió su trabajo. La novia lo abandonó. Obviamente no. ¿Cómo se va a casar con un supuesto violador? Décadas más tarde, no sé cuántos, cuando la ciencia avanzó y descubrieron métodos de ADN para comparar los restos
que el violador había dejado en la muchacha, esos restos los habían guardado. Entonces, cuando compararon, vieron que no tenía nada que ver este muchacho, bueno, hoy ya un señor mayor, no tenía, no era él. La novia ya se casó con otro, perdió su trabajo y para el colmo, él también cuando lo dejaron libre, unos meses después se enfermó y murió. Qué gran injusticia, qué gran carga va a quedar sobre los hombros de esos policías que no investigaron. O investigaron, pero con una idea preconcebida en su mente. O sea, investigaron estando seguros de que ese era el asesino. Es como yo invité a una persona a esta reunión, entró, no sé para qué entró, solo para decir, Jesús es el Señor, y salió y nunca más volvió a entrar. Quiere decir que él no entró a investigar, entró a imponer su punto de vista y enfatizar que él ya tenía ese punto de vista y salir. Entonces no investigó. Entonces, una cosa es investigar, que muchos no hacen, y otra cosa es investigar libremente. O sea, no tener esquemas en tu mente que condicionen la investigación. Como el hombre que no era el asesino, pero como ellos tenían en su mente que es él, entonces su investigación no era libre. Ya sabían quién era el asesino. O sea, sí investigaron, pero fue una farsa la investigación porque ellos creían saber quién era el asesino. Ok, entonces este es el punto 1 y 2, ¿no? Primero, investigar. Segundo, que tu investigación sea libre, que no haya esquemas en tu mente que condicionen tu libertad para poder aceptar cualquier cosa, cualquier conclusión a la que tu inteligencia te haga llegar. No haya una superstición que te condiciona y que te aleja de la verdad. Y por último, 3. Dice que la investigación debe ser, la búsqueda debe ser autónoma, personal, sin injerencia de tu pastor, de tu sacerdote, de tu mulá, de quien sea, ¿no? O de tu hermano mayor, del líder de tu religión. Que es otro como tú, que tiene espiritualmente, ¿qué ventaja tiene sobre ti? ¿Quién sabe? O sea, tal vez tenga de memoria más versículos del libro, de tu libro sagrado, pero de ahí, ¿qué ventaja tiene sobre ti? Adelante, Badí. Hay una historia de un sacerdote musulmán bien interesante que vivió en tiempos de Bahá'u'lláh. Vivía en Irak, muy importante. Creo que se llamaba Sheikh Mortaza Ansari, me parece, o algo así. Y él era considerado como uno, como uno de los, o el más importante mujtahid chiita de su tiempo. Cuando a él iban y le preguntaban sobre la fe, la fe del Bab y sobre Bahá'u'lláh, en esa época todavía la bendita belleza no declaraba su misión, él les decía a las personas que iban a preguntarle, ve e investiga por ti mismo. A él, aunque él nunca fue un creyente, este sacerdote, Bahá'u'lláh o fue Abdul Bahá, no recuerdo, que le llamó el sello de los buscadores de la verdad. Y Abdul Bahá fue, y Bahá'u'lláh se refirió a él como
algo así como uno de aquellos quienes no se opusieron a nuestra causa, algo así. Entonces, él a pesar de que nunca fue un creyente, él no fue alguien hostil a la fe, y cuando alguien le preguntaba, le decía, ve e investiga por ti mismo. Esto es bien poco común. No sé si conociste a la señora Rosario Barraza, conocida como Charito. Sí. Ya. Ella también le pasó algo así. Cuando ella estaba conociendo la fe, ella estaba pensando, ¿seré que estoy bien? ¿Seré que estoy haciendo mal? No sé. Tenía algunas todavía incógnitas todavía, o sea, le encantaba todo de la fe. Y fue, y fue a confesarse con el sacerdote. Y el sacerdote le dijo, pero hija, si ahí te están enseñando cosas buenas, sigue investigando, a ver qué pasa. Ella contaba eso, es inusual, o sea, esto es tal vez 1 en 100,000, ¿no? O 1 en 1,000,000, porque no suele ser el caso así. O sea, es exactamente todo lo contrario lo que pasa. Bueno, gracias. Qué interesante, Marí. No sabía de esto, pero interesante. Humberto. Gracias. Sí, yo quería agregar algo. Bueno, ya lo has mencionado, pero es interesante recalcar que el proceso de investigación de la verdad empieza en muchísimos casos, o en todos los casos, empieza con una corazonada. No es la mente, sino el corazón que te indica, pregunta, averigua, ¿no? A ver, escucha, o voy a asistir a esa charla a ver qué pasa, ¿no? Va con esa, es primeramente un llamado del corazón, y luego el cerebro se encarga, y ahí viene la parte peligrosa. Es el cerebro que le va a decir, no, mejor no quiero, o no me gusta, o no les creo, o me están engañando, o cualquier cosa, ¿no? Pero esa puertita que se abre en el primer instante en que la persona escucha sobre la fe baja y se acerca para escuchar, en ese momento él decide libremente seguir o escuchando o retirarse y no volver más. Yo tuve el caso de una señorita, una joven, donde se llama la fe Bajay, en el parque ahí donde yo vivía, donde yo vivo todavía en el parque. Estuve hablando de la fe y ella quedaba, pues, parecía que estaba entendiendo todo, y me dice, me da miedo lo que usted me dice. No, me da miedo, y se fue y nunca más regresó a seguir conversando, ¿no? O sea, seguramente quizás era una católica, una creyente, porque ¿qué le va a asustar, por Dios, que uno le hable, pues, de los principios de Bajaulá, que es la manifestación de Dios para estos tiempos? ¿De dónde saca el miedo? Si no lo saca, como tú has dicho hace un momento, de un prejuicio, ¿no? De una idea que tiene incrustada en la mente, que es, aparte de Jesús o aparte de Moisés o lo que sea, nadie es más que él, y todos los demás son unos mentirosos, menos la persona, la figura religiosa en la que yo creo, ¿no? Entonces, porque la libre investigación de la verdad le va a tocar al individuo en cualquier momento de la vida en que escuche la fe, y va a decidir en ese momento si tiene el valor para seguir adelante, o dice, no, mejor, ¿sabe qué? Yo me voy, no quiero seguir escuchando. Y ya, gracias. Gracias, qué interesante. Pero yo he sabido que algunos jefes religiosos difunden entre sus feligreses la idea de que el Satanás puede aparecer con lógica, con buena lógica. O sea, es probable que alguien satánico te haga una demostración lógica, y por lo tanto hay que tener cuidado. Imagínate cómo vacunan a la gente incluso contra las cosas lógicas y razonables. Es increíble. Y hay gente que
quizás esa muchacha, ese discurso le habían dado, ¿no? Que el Satanás puede parecer lógico, y como le pareció lógico, dijo, no, ese debe ser satánico, mejor me voy antes de que me engañe Satanás. Bueno, entonces, el punto número 3, independiente. La búsqueda debe ser autónoma, personal, sin injerencia de mi pastor, de mi jefe religioso, de mi sacerdote, ¿no? O de mi hermano mayor, porque él y yo tenemos el mismo nivel, somos seres humanos con una inteligencia y con un corazón, o sea, con un espíritu que Dios nos ha dado y que es capaz de reconocer a Dios y a su mensajero en su día. La capacidad, todo el mundo lo tiene, pero a veces yo vendo esa capacidad, los derechos de esa capacidad a mi sacerdote o a mi pastor, que puede tener otros intereses. Sí. Adelante. Buenas noches. Usted, bien bonito el tema, me gusta. Yo creo que no es que se venda la capacidad, se paga por esas situaciones. Cuando le cobran el diezmo, está pagando por algo, a cualquier cesta. Digamos, estamos hablando de evangélicos o la parte católica, ¿verdad? Porque a veces uno vive casi siempre con un paño en los ojos. Entonces, y cuando lo que usted decía anteriormente, de cuando si en una parte hace algo malo, dicen, te va a castigar Dios, está bien. Y la otra dice, no, el diablo va a llegar en la noche. Entonces, viven como, y entonces en el caso de los que pagan un diezmo, están pagando porque los tengan suprimidos y no le están liberando la verdad de la fe de Dios, como en el caso que usted veo en este tema. Está muy bonito. Entonces, mucha gente viven cegadas, digamos, y a veces cuando conocen, bueno, ahorita yo los he conocido a ustedes, bueno, digo yo, ahora pues tengo como 4 años casi, señor Kurosh. 5. Ah, imagínese. Aquí estamos, ¿verdad? Pero sí, me gusta el tema, ¿verdad? Pero sí, me encanta lo que se está hablando, y sí, en verdad, mucha gente vive cegada en ese sentido, en las diferentes religiones, como usted dijo, hay muchísimas religiones, y cada una dice, la verdadera, ya está salvo, ya está salvo, ya está salvo. Y el mundo siempre sigue muy retrocedido en muchas cosas también, ¿verdad? Entonces, no hemos avanzado hasta cierto punto en ese sentido. Pero sí, me gusta el tema, me gusta. Yo no sé si es bueno, para mí, pues, platicar con diferentes personas, diferentes iglesias, me gusta porque cada quien dice, no, mi pastor, mi pastora. Y les digo yo, investiguen más, sigamos a un solo Dios, sigamos la fe, investiguemos más, porque eso es lo más importante. Es lo único que yo les digo, fíjese. Es lo único. De ahí lo de investiguemos más, sigamos la fe. Hay un muchacho por ahí que hace poquito me dice, no, Vladimir, ¿y usted de qué religión es? No, ¿usted de qué religión es? Es que yo no soy ni católico ni evangélico, pero ¿sabe qué? Si yo tengo fe en Dios, ¿verdad que sigo bien? Sí, le digo, sigue bien. Vaya, digo, por fin alguien habló un poquito más diferente, digo yo. Sí, me gustó ese tema, pero yo no andé más en tema con él, ¿verdad? Pero me gustó la forma de cómo él se expresó. Y en verdad, sí, si tenemos fe, la fe nos va a ayudar muchísimo también, ¿verdad? Y me gusta el tema suyo, señor Kurosh, de esta noche. Y van a disculpar que no me había unido a ustedes durante buen tiempo, pero es que siempre me encontraba en carretera, ¿verdad? Y con estas trabazones estaba difícil también. Y en mi casa no tengo muy buena señal, ¿verdad? Bueno, ese era lo que yo quería decir, ¿verdad? Me gusta el tema. Gracias, don Gladys, siempre bienvenido. Sí, gracias. yo entiendo, ahorita en la carretera que conduce hacia allá donde don Vladimir vive, está teniendo dificultades, y la gente a veces 4 o 5 horas está en el tráfico para ir a un
a una distancia que normalmente son 15, 16 minutos. Bueno, entonces, yo también quería dar unas palabras. Adelante. Sí. No, yo solo decirles que me siento muy contenta de haber escuchado a don Vladi también, porque siento que él ha ido evolucionando y siempre es un amigo que le gusta la investigación también. Y por esa razón estoy yo también acá, porque soy bastante curiosa en las cuestiones espirituales y siento que aquí no han sido dogmáticos, o sea, que me digan, es que tiene que ser así como estaba explicando don Vladi, ¿verdad? El cristianismo y también otras líneas también son bien dogmáticos, no permiten que uno se exprese y hay veces que Dios lo ha dado así, que somos como curiosos, ¿verdad? Que queremos saber más, como que nuestra alma nos pide eso. Así que yo siempre les agradezco a todos por todo el conocimiento que nos brindan. Para mí son valiosísimas estas clases, el empeño y el trabajo que lleva la preparación de esto. Así que muchas gracias a todos. Gracias, don Vladi, por las palabras también. Y a todos los presentes, yo aprendo mucho cuando están exponiendo también. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Maravilloso, Dios nos los bendiga. Sí, sí, yo encantadísimo, ¿no? Encantadísimo. Otra cosa que se puede hacer, ahorita no era el tema, pero es orar para que Dios ilumine tu mente. Porque si tú te cierras, Dios no va a hacer la obra por ti. Tú tienes que tener la sinceridad, ¿no? Y uno tiene que pedir a Dios que le ilumine la mente y Dios ilumina. Entonces, por último, el punto 3 era que la investigación de la verdad tiene que ser independiente. Dice Baha'u'lláh que lo más justo es que tú pienses por ti mismo, no veas las cosas con el ojo de otro, no juzgues las cosas con el juicio de otro. Tú eres inteligente, has sido creado con inteligencia y tienes esa capacidad, ¿no? De poder discernir, distinguir. Si no lo haces, no hay excusa. Es porque fallaste en algo, porque te inclinaste hacia algo, porque tenías una cosa en tu mente, pegada en tu mente, que no te permitió investigar la verdad, ¿no? Entonces, hay que tratar de limpiar los ojos, ¿no? Ponerse gotas para limpiar los ojos y poder ver y reconocer la verdad. Todos tenemos esa capacidad. Y eso es algo que ha sucedido a todititos los mensajeros de Dios. Imagínense ustedes, Jesús 3 años luchó y anduvo de arriba para abajo haciendo milagros, haciendo disertaciones, sermones, amonestaciones. ¿Qué no hizo? Y cuando lo crucificaron, yo no sé cuántos seguidores en realidad tenía, pero no pasaban de unas decenas, ¿no? No sé, 70, 100, 120, algo así. Imagínense. ¿Por qué? Porque la gente creía más en lo que los rabinos les decían, ¿no? O les asustaban, les metían miedo. Y hoy su propia fe se ha convertido en eso mismo. Claro, porque 2000 años después ya pasó la parte de oro, ¿no? La edad de oro de su fe. Entonces, pues simplemente es fácil, ¿no? Agarrar un pañuelo y limpiar los ojos. Si es posible, echar unas gotas, ¿no? Limpiar los oídos, como para poder oír la palabra y poder juzgarla, ¿no? Pero por tus propios criterios, no yendo a preguntar a alguien más. Porque ese alguien más tú no sabes si es pastor o es lobo, ¿no? No lo sabes. Porque si tú le pagas algo, si algo gana de ti, ya eso justifica que te desvíe del camino. Bueno,
muchísimas gracias a todos por haber participado. Gracias, Kurosh. Muy interesante. Muchas gracias. Saludos. Saludos. Buenas noches a todos. Pásenla bien. Buenas noches. Al agua. Feliz noche. Es un abrazo.